En 2020, ajustes. Nuevo manual administrativo para todos los líderes y miembros de la iglesia. Se desaparecen estos manuales, ¿no? El rojito y el azul, el 1 y el 2. El 1 que estaba, lo tenían ahí, o estaba un tanto restringido, ¿no? Y ahora es un solo manual para todos, totalmente disponible en línea para cualquiera que lo pueda ver, inclusive desde afuera de la iglesia. Llama mucho la atención. Luego, ahorita comentamos continuó haciendo una relatoría, ¿no? Se publica el segundo volumen del Libro de Santos, se presenta un nuevo símbolo de la iglesia, se emite la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Esto fue en la conferencia de abril de 2020. Y luego dice, los miembros de la iglesia pueden enviar nombres a la lista de oración del templo en línea. Y finalmente se alienta el arte reverente del Salvador. Muy bien, lo dejo a sus comentarios. Yo quiero comentar relativo a la cuestión de los manuales, porque había algunos hermanos que ya habían subido los manuales que eran para líderes a las redes con la cuestión de la modernidad y todo eso, y ya estaba disponible. Entonces ahora está abierto y no hay problema. La segunda cosa que quiero hacer notar es que la publicación de Santos se hizo hay una publicación, toda una enciclopedia de historia de la iglesia que tiene muchos años. De hecho, cuando yo estuve de presente en misión en Perú, teníamos esa en la biblioteca de la Casa de Misión, y es una historia muy amplia de lo que ha sido la iglesia con detalle y todo. Entonces, lo maravilloso de Santos es que es una recopilación de los 12 o 24 tomos, no recuerdo de memoria ahorita, que era toda esta enciclopedia, ¿verdad?, de historia de la iglesia. Y el primer intento se hizo con un manualito que salió hace muchos años, por ahí del 75, donde se llamaba Elementos de la Historia de la Iglesia, pero Santos es una obra magistral que tiene los datos más importantes a los cuales, como bien dice Carlos, no teníamos acceso, pero ahora está ahí en Santos. Es la recopilación, es un trabajo tremendo, ¿no? Y el nuevo símbolo de la iglesia, quiero comentarles, habiendo estado involucrado en comunicación. ¿Qué? Antes de que prosiga usted, mire, tengo este librito, Elementos de Historia de la Iglesia. Está, ¿sí? Ya no tiene carátula, pero este era de mi abuelito. Es uno de los libros que dejó mi abuelito. Y claro, yo he leído este libro y veo el libro de Santos, y bueno, además tengo 3 años, 7 semestres enseñando historia de la iglesia, el curso de Santos en instituto, y me maravilla ese libro, ¿no? Me maravilla la historia, y la forma narrativa en la que lo cuentan me encanta, ¿no? Mucho más, digamos, didáctico, entretenido también, porque es una narrativa, es una novela, que estos libros netamente históricos, y además con información mucho más abundante, porque además ahora ya el gran trabajo que vinieron haciendo con Joseph Smith Papers, o los documentos de José Smith, que están en línea y accesible para todos, ha enriquecido muchísimo el valor y el contenido histórico de los documentos que tenemos. Y se acaban los cuentos también, porque ahí están los documentos. Vemos entonces ese resumito de elementos de la historia de la iglesia, y ahora sale el libro de Santos con una obra magistral. Comentaba yo del nuevo símbolo de la iglesia, porque son datos que no están están a la vista si se buscan, pero por ejemplo, la iglesia, incluso hay videos de esto que sí está disponible, de encuestas que hizo a nivel mundial, donde preguntaba, le decía, a ver, ¿qué te viene a la mente cuando te decimos mormones, no? Y entonces eran detalles muy centrados. Poligamia, decían mormones, en lugar de pensar en Jesucristo, pensaban en poligamia, ¿no? Sí. Otra cosa, mormones, familias grandes, ¿no? Entonces, en esos estudios que hicieron y que luego publicaron en video, se dieron cuenta que había un problema de marca, que en la modernidad las marcas te generan una imagen hasta el fondo de tu cerebro, y nosotros no lo teníamos bien logrado. ¿Por qué?
una de las preguntas míticas que siempre se hizo y que aparece en ese estudio es que decían, bueno, ¿y los mormones creen en Cristo? Era terrible eso, ¿no? Sí. Los mormones creen en Cristo, y entonces la preocupación ya venía de tiempo atrás, buscando y haciendo estudios y análisis de cómo proyectar en un solo golpe, ¿verdad?, lo que realmente es la iglesia. Y ahora estamos viendo que debemos centrarnos en Cristo, y aquí se cristaliza, bueno, trabajo de muchos años, donde dices, ok, ahora vámonos con Jesucristo, no más mormones. El libro de Mormón ya no trae a Moroni, los templos ya están saliendo sin Moroni. O sea, va centrado para que la gente se fije que nosotros somos cristianos y nuestra vida gira alrededor de Jesucristo. Así es. Bien. Víctor, Carlos, ¿algo sobre los ajustes de 2020? De mi parte, ninguno. Bien. Ahora, esto que usted decía en última instancia, hermano Alvaradejo, cuando el presidente de la iglesia, y me gustaría ver sus opiniones al respecto, ¿no? Porque el hermano Alvaradejo acaba de mencionar sobre el branding, ¿no? Sobre la marca de cómo nos percibían de afuera hacia adentro. Pero el presidente Nelson, cuando presenta el nombre de la iglesia, él dice, no que presente el nombre de la iglesia, sino que dice que debemos de hacer énfasis en el nombre correcto de la iglesia, que esto fue 2018. Él dice, no es un cambio de marca, ¿sí? Así, más o menos recuerdo, y si no, corríjanme, hermanos, que me ayuden ahí a preguntarle a San Google. Dice, no es un cambio de marca, pero el Señor dice, ha reiterado en mi mente que debemos hacer énfasis en el nombre completo de la iglesia, porque cuando nosotros quitamos el nombre de Jesucristo de la iglesia, lo estamos quitando a Él del centro de nuestras vidas. Palabras más, palabras menos. Todo esto lo estoy diciendo de memoria. Entonces, me gustaría que ustedes me dieran su opinión al respecto, porque el presidente Nelson lo maneja así, pero también vemos esta parte, ¿no? Donde sí se hace un cambio completo en un símbolo de la iglesia. Se presenta el Christus, se presenta el arco, se dice qué significa cada uno de estos. Ahí creo un discurso del Quentin L. Cook con Neil L. Anderson donde habla sobre esto. Y todo esto viene a raíz, incluso hermano Alvaradejo recordará esto que usted dice de las encuestas y demás. Así comienza la película de Meet the Mormons, Conoce a los mormones, ¿sí? Así comienza preguntándoles cómo nos perciben a nosotros. ¿Qué piensan sobre estos ajustes? Leyendo las palabras directas del presidente Nelson en esa ocasión, en ese discurso que tú estás comentando, que fue en octubre del 2018, a mí me llaman la atención algunas cosas muy interesantes. Voy a leer, son 4 o 5 líneas. Dice, cuando El Salvador indica claramente cuál debe ser el nombre de su iglesia e incluso precede su declaración con las palabras, así se llamará mi iglesia, que lo podemos ver en Doctrina y Convenios, dice el presidente Nelson, él es firme, y si permitimos que se usen o adopten apodos o incluso los fomentamos nosotros mismos, él se ofende. Entonces, aquí vemos que no solamente era el cómo nos ven los de afuera, ¿no? Los de afuera nos ven porque nosotros es lo que reflejamos. Es decir, fuimos nosotros los que, a lo mejor el apodo mormones sí se nos dio desde el exterior, pero nosotros mismos lo fuimos adoptando y nos quedamos con el apodo. Sí. Y era más fácil decir, ¿no? Incluso cuando éramos misioneros. Somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y la gente se te queda viendo así como, ¿y esa iglesia? Somos los mormones. Sí, ya nosotros mismos lo utilizábamos para eso. Pero me llama la atención algo que dijo el presidente Nelson un poco fuerte, ¿no? Dice, quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria de Satanás. Cuando desechamos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Y yo creo que esa parte está bien interesante, ¿no? Y eso desecha toda tentación de usar un nombre incorrecto por ahorrarnos palabras o por empatizar más con la gente o lo que sea. Dice, debe llevar el nombre de Jesucristo. Esta es su iglesia, él estipuló que así se llama, y cualquier cosa diferente a esto es una victoria de Satanás, ¿no? Porque no estamos representando o no estamos dando el título correcto a la iglesia del Señor. Hermano Salvador.
Sí, Carlos, adelante. Sabe que una de las cosas que yo he percibido en cada mensaje que da el presidente Nelson es una conexión de un mensaje con otro. Y más adelante, algunos años y meses después, el presidente habla de que hacer de que Dios prevalezca en nuestras vidas. Y una de las maneras de hacer de que Dios prevalezca en nuestras vidas es primeramente defendiendo y diciendo, yo soy seguidor de Jesucristo, yo no soy mormón. Entonces también siento de que una de las maneras de que el Señor está separando el trigo de la cizaña en estos últimos días. Tuve una experiencia en la universidad cuando, estando aquí en Santiago de Chile, habían 32 estudiantes, de los cuales el único extranjero era yo, y se comenzaron a debatir los temas sobre el aborto. Y yo firmemente me levanté y dije que no estaba de acuerdo, y expuse ahí frente a mis compañeros y a la profesora que estaba en ese momento dirigiendo la clase, expuse las verdades que había aprendido en el Evangelio de Cristo. Entonces, creo que una de las razones por la que está ocurriendo todas estas cosas es para que nosotros mismos sepamos quiénes somos, y no solamente que lo sepamos, sino que seamos capaces de decirle a las otras personas, mira, yo no soy mormón, yo soy seguidor de Cristo, soy miembro de su iglesia, y de hecho el presidente dice algunas otras cosas que podemos decir para evitar quizás decir el nombre completo, de algunas como apoyos también, pero es básicamente eso, es decir, soy seguidor de Jesucristo. Claro, y fíjate que aquí hay una cosa también histórica y que se viene la cascada, como bien se ha observado, es que la problemática de los cambios, cuando se dio el tema de dar el sacerdocio a todos, ¿no? Sin importar las características étnicas, hubo un jaloneo enorme interno, ¿no? Hubo publicaciones, cosas de televisión, y entonces eso también dejó sensibles a los líderes de la iglesia pensando en las posibilidades de seguir con los ajustes por las posibles reacciones de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, de la misma iglesia, de los mismos miembros, que a veces somos reacios al cambio, pero el presidente llegó con la mano derecha y vamos, no dio tiempo de que nadie reaccione, dije que no acababa con el uno cuando ya está la otra cachetada, la otra, total que nadie pudo decir nada, y qué bueno, porque pues estamos más centrados en Jesucristo, ¿no?